Gente linda, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Eclesia Podcast y esta vez en otro formato, acá con mi hermano Josías. Esta vez estamos en vivo y en directo. Como siempre debió ser. Como siempre debió ser. Las distancias Somos hermanos separados al nacer. Exactamente. Y son como, claro, más de 1000 kilómetros, ¿no? Pero Wow. rompimos esa barrera y hoy estamos acá juntos para traerles. No sabemos si es una sola charla, varias charlas, algo va a salir de esto. Sí. Ayer cuando llegué, es como si nos hubiéramos visto ayer igual. Es como que Sí. nos saludamos como si... Sí, como si nos vemos todos los días. Sí. Pero bueno, vamos a intentar darle... Bueno, no sabemos qué puede pasar, que puede ser una serie de 10 episodios o... Nos dijeron que tenemos 5 horas, así que... Uy, tenemos. Y un tema que nunca habíamos charlado. No, nunca habíamos charlado. Queríamos tratar un tema que en realidad no nos va a alcanzar ni 5 ni 10 horas, creo que es para Hay hablar, mucho ¿no? para Mucho decir. para hablar, sí, que tiene que ver sobre el liderazgo, ¿no? Sí, dentro de lo que pensábamos hablar, uno de los primeros temas que empezó a surgir, ¿no? Es el tema de la integridad. Yo creo que esta generación, ¿no? Y nosotros, hay una, no voy a decir una falta, porque hay mucha gente íntegra en el cuerpo de Cristo, hay mucha gente que te debe pasar a medida que voy viajando y que conozco pastores, pastoras, gente de Dios haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, tan íntegra, tan hermosa. Pero debemos también ser sinceros en que nos tocó ser una generación que ha visto muchas personas, no vamos a decir la palabra caer, pero que han salido fallas en la integridad, ¿no? Sí. Que uno los veía como firmes y constantes y de pronto Sí. se derrumbó todo, ¿no? Y mucha desilusión alrededor de eso, ¿no? Nosotros no queremos hacer este episodio para ni hablar de alguien en especial, ni estamos tratando de... No, solamente creo yo, ¿no? Que esta generación, los que estamos sirviendo al Señor, no sé si se consideró siempre la integridad como un tema clave en el liderazgo, ¿viste? Yo creo que sí. O sea, bíblicamente creería que no hay forma de escapar de eso. Pero lo que sí siento, hablando de nuestra generación, es una búsqueda. Yo siempre le he dicho como una búsqueda por algo genuino, por algo, no sé qué, dijimos que íbamos quizás a charlar algo de las experiencias, pero por ejemplo, pensando en mi experiencia personal, esa búsqueda de algo no hipócrita, aún porque quizás uno mismo era hipócrita, sería, ¿no? O había visto tantos, no sé, malos ejemplos, malos modelos, esa búsqueda por algo genuino, y en realidad uno está pensando en una autoridad cuando habla de esto, porque yo creo que algo que tiene el liderazgo es este hecho de constituirse en un ejemplo que genere influencia sobre otra persona para que esa otra persona diga, es por acá, por este lugar tenemos que ir. Y yo creo que nuestra generación lo que ha hecho es como intentar buscar algo genuino, algo real, libre de toda mentira, libre de toda hipocresía. Y claro, nos mete en un problema que es mucho más grande simplemente que, no sé, la religión o lo que provoca, ¿viste? El hecho de la mentira en sí misma, porque va al corazón del ser humano y el corazón del ser humano es recontra complejo. Sí, creo que se le suma, buscamos esa integridad, pero a veces creo yo que este tema de endiosar a alguien, Claro, ¿no? sí. Más allá de pedirle integridad, pedimos a veces una perfección. Sí. Y yo creo esto, y me gusta siempre decirle esto a las personas que van a nuestra congregación, ¿no? No aludiendo a que en algún momento uno va a fallar, pero sí diciendo, mirá, seguramente yo no soy tanto como ves, Claro. ni menos, o sea, soy lo que Dios me llamó a ser y trato de estar en un constante crecimiento, pero creo yo, ¿no? Y quizás nos corremos un poquito para volver después, creo que la necesidad de perfección que el corazón del ser humano tiene, porque fue creado para una relación con Dios, debe ser satisfecha
con la presencia de Dios. Tal cual. Yo hace poco hablaba con mi esposa y le digo, Romy, le digo, amor, yo no le puedo pedir perfección a nadie. No le puedo pedir perfección ni a mi autoridad, ni le puedo pedir perfección a mi esposa, no le puedo pedir perfección a mis hijos. Lo que sí puedo querer yo como un objetivo e intentar llevar a otros es hacia la madurez, ¿no? Pero creo que también este deseo de tener a alguien, viste, como allá arriba, nos posiciona en un lugar para desilusionarnos cuando vemos fallas, porque en estos últimos años que se han registrado errores, que han sido algunos muy públicos, mucha gente... Sí, se ve afectada, ¿no? No, Se queda renunció a por la fe. Claro, claro. Renunció a la fe. Bueno, justo el Espíritu Santo en estos días me hablaba y meditaba en eso, de cómo muchas veces tendemos a poner más expectativas en lo que un ser humano puede hacer que en lo que Dios puede hacer. O sea, y es como que hay una tendencia en nosotros a agarrar a la persona y, como vos decías, llevarla a un lugar. Y no digo con esto que el liderazgo no sea volverse un ejemplo que ejerce influencia en otros. Sí, lo claro. es, y es verdad. Pero el Sí. problema en realidad es cuando la persona comienza a ocupar un lugar quizás de Dios y no sé, no lo queremos reconocer o no nos damos cuenta o lo que sea, o la falta de madurez en nosotros nos termina provocando como en un efecto dominó ser afectados por los errores de otros, y la gente va a tener errores. O sea, yo siempre se lo digo a una de las personas de acá, en nuestra casa, acá los que pastorean son seres humanos, buscamos de todo corazón agradar a Dios, pero nos podemos equivocar. O sea, Sí. es como, viste, esa gente que anda buscando también, por ejemplo, iglesias perfectas, y en realidad no vas a encontrar. Como dijo una vez uno, la iglesia no es perfecta porque estás vos. Claro, ¿Viste? claro, O porque sí. estoy yo, o porque estamos nosotros. Sí. Pero creo que para no poner el estándar de la integridad inalcanzable, yo creo que debemos comenzar diciendo que el hombre fue creado para una relación con Dios. Y creo que esa necesidad que tenemos, porque tenemos como una necesidad de lo ideal, ¿viste? Tenemos esa necesidad. Todo el mundo busca esa, no sé, quiero comprarme la casa acá, irme de vacaciones. Todo el mundo buscamos esa idea como pareciera utópica, porque fuimos creados para estar en el Edén, digamos, ¿viste? Con todo suplido, con Dios viniendo a la tarde y tomando unos mates, o sea, fuimos creados para eso. Y yo creo que una vez que conocemos el Evangelio, que lo hemos creído, el Espíritu Santo que viene a traer a Cristo a nuestro corazón debe saciar, ¿no? Como hay una canción que escuchaba estos días de Marcos Brunel que decía, no, has puesto en mi interior eternidad, ¿no? Y solo vos podés llenar ese deseo de eternidad, de perfección. Entonces yo creo que debemos empezar que cada vez que yo me ofendí con alguien, sea un líder o sea quien sea, es muy probable que yo puse a esa persona en un lugar, ¿no? Y que no entiende que Jesús es el único que no ofende, el único perfecto. Podemos empezar por ahí. Sí. ¿No? Una relación constante con el Señor Jesús, yo creo que nos va a poner en una expectativa real hacia los demás. Tal cual. Sí, y todo lo demás en realidad creo que nos va a hacer ver a la gente de una manera incorrecta. Sí, y eso genera problemas. Y creo que pone a los que estamos sirviendo en el liderazgo, nos pone en un lugar centrado y pone también a aquellas personas que nosotros servimos, que nos pueden tomar como una influencia, un ejemplo, en un lugar, porque después está este otro extremo, ¿no? Bueno, todos se equivocan, pastor, no te honro. Claro. Exacto. Está como ese extremo de o endiosar. Hay un episodio que está buenísimo de Pablo, ¿no? Y Silas cuando van a predicar y de pronto sanan a esta persona y dice, Dios es en forma de hombre, ¿viste? Sí. Júpiter y Mercurio, y ya le traían un toro para hacerle un sacrificio. Y se querían, no sabían cómo detenerlos. Los endiosaron. Sí, y una vez que ellos dijeron, no, pará, somos hombres, y le empiezan a predicar el evangelio, los apedrearon. O sea, Pero de un extremo a otro. Del extremo a otro. Y yo creo que a veces podemos pendular de un extremo a otro, ¿no? Y tenemos que tener cuidado y saber que la necesidad de perfección que nuestro espíritu tiene o eso que uno que intenta percibir solo viene de estar lleno de Cristo, ¿no? Aún en los que lideramos, la necesidad de que la gente, no sé, ¿viste? Responda a un nivel
Yo creo que solo Cristo. Y nosotros vamos caminando. Pero creo yo que en ese caminar la integridad es clave, ¿no? Totalmente. O sea, que no seamos perfectos no significa que no busquemos la perfección. Y creo que es un norte. Y por supuesto, nuestro modelo es Cristo. Sí. Nuestro modelo es Cristo y yo creo que Pablo lo puso muy bien en palabras cuando dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, y creo yo que ahí encontramos un modelo de discipulado que tiene, por supuesto, la integridad como una cuestión esencial, porque si uno va a Cristo y ve a Cristo, en realidad ve en él el cordero perfecto sin ninguna mancha. O sea, entonces, en él la integridad era, voy a ser intelectual con esto, intrínseca, ¿no? Era propia de su naturaleza. No tenía parangón, exactamente. O sea, claramente, en Cristo Jesús nosotros vemos una integridad absoluta y es nuestro norte. Pero, viste, es como que me doy cuenta que a veces nos enredamos en juegos de palabras. Sí, no hay nadie perfecto, viste, no hay nadie perfecto. Pero necesitamos buscar la perfección. Sí. Necesitamos buscar que en la presencia de Dios Cristo sea formado en nosotros y de esa manera, en realidad, hacer que la iglesia ruede siguiendo al modelo de Cristo. En el proceso nos podemos equivocar, pero utilizar el hecho de que no seamos perfectos para justificar falta de integridad, sí, es un problema. Me hacía acordar, y recién estaba buscando, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, Jesús era Jesús, dale, claro. O sea, estamos hablando de Jesús. Pero el otro día meditaba en este versículo, lo predicaba en la iglesia, ¿no? Que Pablo dice, habla a los Colosenses 1, y habla, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dice, a quien anunciamos, ¿no? A Cristo, ¿no? Amonestando a todo hombre, o sea, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y este versículo se me venía, a fin de, o sea, Pablo, al ir a anunciar a Jesús, amonestar a la gente en el sentido de exhortar o hablar con sabiduría, tenía un objetivo en mente y nos dice que este es el objetivo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, no era solo, bueno, Cristo es perfecto. No, acá Pablo dice que la tarea no era solo salvar. Claro. No era como, che, bueno, se salva porque escuchó el Evangelio. Sino dice, cuando venga Cristo, cuando estemos frente a Él, yo quiero poder presentar, y me gusta la frase, a todo hombre, y esa palabra perfecto, más que sin defecto, es maduro, ¿no? Y yo creo que la integridad es parte de la búsqueda de la madurez. Pero me llama la atención acá como Pablo define el objetivo del ministerio apostólico, y obviamente él dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Yo creo que Cristo, cuando él se va a la gloria luego de haber resucitado, sí, él no deja hombres perfectos, pero sí dejó hombres que estaban en un estado de madurez para lo que venía, ¿no? Para la llenura del Espíritu Santo y las responsabilidades que tenían que hacer. Y la otra parte del versículo, mirá qué tremenda que está, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo creo que ese objetivo Dios lo tiene con vos, conmigo, ¿no? Y las herramientas que usa, dice que es anunciando, amonestando, enseñando. Todo tiene que ver con ser moldeable, porque para que alguien te amoneste, te anuncie. Pero me gusta mucho lo que dice, para lo cual también trabajo luchando. O sea que no es sencillo. No es sencillo. No. Creo que no es sencillo buscarla en otros y tampoco es sencillo para nosotros a veces mantenerla. Tal cual. ¿No? Entonces, esto le quería sumar, ¿no? Que Pablo dice que para presentar a todo hombre maduro hay un trabajo y hay una lucha. Sí. Y por ahí le queremos decir a los que están del otro lado, y también nos lo recordamos a nosotros mismos, a veces no solamente va a ser trabajar por la madurez, sino que también hay momentos donde vamos a tener que luchar por permanecer íntegros. Yo me imagino, y no quiero acaparar mucho la conversación, ¿no? Conversación, pero me imagino José. José era soltero, tipo fachero, estaba en la casa de Potifar, y no creo que la esposa de Potifar haya sido una mujer adefesia. Bueno. No, pero esta mujer quiere tener algo con él, ¿no? Y la Biblia no lo dice, y no le vamos a agregar a la Biblia lo que no dice. La Biblia dice que José la rechazó. Pero fue una lucha por su integridad. Tal porque, cual. Hermano, mantener la integridad a José en ese momento le costó la cárcel. Tal cual. Él prefirió la cárcel a una mancha moral
y a pecar contra su Dios. Ujú. Entonces, me gustó mucho lo que Pablo dice, trabajo para la madurez y a veces hay que luchar por la madurez, Tal cual. ¿no? Hay momentos que no son tan fáciles. No, no. Y bueno, hoy meditábamos acerca de esto y quiero retomar este tema de que no es sencillo y que creo, no sé qué experiencia podrás decir vos, pero a mí la sensación que me da pastorear en la iglesia local, como que la lucha más grande que veo que hay en todos, y te voy a decir inclusive en los que estamos al frente, Sí, claro. es la permanencia en la vida espiritual que estamos cultivando, es sostenernos en el tiempo. Hace muchos años, por revelación, aún lo empecé a enseñar como un sacrificio en sí mismo muchas veces que uno debe hacer, porque muchos es como que, viste, al principio el cambio de arrepentirse y dejar alguna cuestión, fenómeno, pero sostenerlo un año, sostenerlo 10 años. Y muchos ahí es donde, viste, comienzan a pisar como las estrategias del enemigo que buscan hacernos caer a toda costa. Y me acordaba, y justo lo hablábamos hoy, 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, estas palabras del apóstol Pablo. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Es tremendo, o sea, no siendo que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Decime si no podemos ver esto reflejado en estos casos que habíamos visto, ¿no? De público conocimiento. A mí me da temor de Dios. Yo creo que ahí hay una clave, hermano, porque él dice, yo lucho y me pego a mí mismo. Sí. Habla del dominio propio también, de la ¿cómo se dice? Del autocontrol aún de ciertas... O sea, yo me limito, yo sé que esto sí, que esto no, y me obligo a... Yo creo que también acá está este concepto de Pablo de quién me librará de este cuerpo de muerte. Tipo, hay una lucha mientras estemos en esta realidad. Tendríamos que hablar de la resurrección de los muertos para ir más profundo, pero este cuerpo no resucitado, en otro podcast, en otro episodio, este cuerpo no resucitado tiene una exposición a la naturaleza carnal o la naturaleza pecaminosa que en realidad constantemente es utilizado, creo, por el enemigo para tipo mantenernos en una tensión de, che, y si volvemos para atrás, y si esta y esta otra opción, y Pablo acá está diciendo, yo golpeo mi cuerpo y lo domino. Yo creo que él dijo, yo lucho de esta manera, ¿no? Como un patrón. Vamos a poner, yo me gustaría poner este ejemplo, decir, che, yo lucho por, no sé, porque los niños coman, y voy a hacer un comedor, y voy a plantar 10.000 comedores por todo el norte argentino. Qué bueno que luches, pero no nos olvidemos de esa lucha. Yo creo que cuando tenemos una causa que es verdadera y es de Dios, ¿no? No sé, en nuestro caso, en mi caso yo voy a decir, che, Dios me encomendó, me puso en el corazón, no sé, ayudar a que otros que quizás le costaba la fe para los milagros, esa es mi lucha. Pero Pablo dice que, aunque él luchaba por el evangelio y demás, la primera lucha que él tenía era, yo someto mi cuerpo. Yo creo que cuando nos olvidamos de eso, hasta podemos perder luchas más hacia afuera o externas que Dios nos confió hacer, ¿viste? Yo creo que es importante decirles a la gente que nos está escuchando, que está viendo, ¿cuál es el valor de la integridad en términos espirituales pensando en el liderazgo cristiano? ¿Cuál es el valor? Y yo entiendo que es lo que sostiene lo que vamos a hacer con otros. O sea, si Dios nos está constituyendo como ejemplo o como de alguna manera capacitadores, entrenadores, discipuladores de otros, lo único que va a sostener lo que nosotros podemos hacer es lo que somos cuando nadie nos ve. Es eso, de alguna manera, que nos lleva a convivir con la naturaleza santa de Dios, porque también podemos no ser perfectos, pero en realidad Dios nos llama santos, nos quiere santos y nos impulsa a buscar la santidad. Y si en nosotros Él no encuentra eso, o sea, todo lo demás que hacemos públicamente está sostenido por eso. Digo, porque esta aclaración creo que nos ayuda a entender un poco más profundamente por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. O sea, nos puede descalificar en nuestra tarea el hecho de dejar de meterle con todo, de
de darle lugar a lo que el enemigo nos ofrece en el camino. Y yo creo que en realidad estamos expuestos, cualquier líder cristiano está expuesto a todas las mismas tentaciones que está expuesto todo el mundo. Aún Jesús fue tentado en todo. Aún Jesús. Hebreos lo dice con mucha claridad. Pecado. Sí, yo creo que debíamos, hace rato te iba a interrumpir, definamos integridad, sí. ¿no? Y es esto. Perdón que tardó la definición de integridad. Sí, sí. Pero es una charla de amigos, ¿no? Sí, es una charla de amigos. Yo creo que la integridad o la falta de integridad, esto es fuerte lo que voy a decir, pero en el mundo espiritual, ¿no? Yo creo que en el mundo espiritual, ya sea la falta de integridad o la integridad, la falta de integridad para mí trae una puerta abierta al ataque del infierno, ¿no? Y la integridad trae un peso de autoridad. Yo creo que el diablo, nosotros por ejemplo, si yo ahora estaría acá grabando este podcast y hablando, pero estoy lidiando con una falla que es más a veces que algo que estoy luchando. Estoy, no sé, en un pecado, Dios me libre y me guarde, ¿no? Sí. Quizás la gente no lo sabe, dice, wow, qué bien que habla este loco, pero el diablo sí lo sabe. Claro. Y es una puerta abierta para los ataques. Entonces yo creo que es tan importante esto, que como generación, como decías vos al principio, la generación lo está buscando, un modelo íntegro. Y algo que he visto, no sé si coincidís, lo veo principalmente en la escritura, y después lo he visto en estos años que vengo caminando, y es que la integridad, vos sos fruto de eso, yo soy fruto de esto, la integridad hace más fácil el traspaso generacional. Tal cual. Yo veo que casi toda persona íntegra tiene legado. Y también veo que casi toda persona, porque no quiero decir que íntegro es el que no falla, claro. Eso también lo tenemos que haber dicho al principio, sino que íntegro es aquel que aunque falla se levanta, no se levanta en orgullo, se levanta en arrepentimiento, como David, ¿no? David fue conforme al corazón de Dios y tuvo pecados muy serios, pero no es el que no falla, sino es el que se levanta en el arrepentimiento y bienaventurado el varón al cuyas las transgresiones son perdonadas, dijo David. O sea, no se trata de no fallar, se trata de entender el poder de la sangre y de intentar, obviamente, caminar en integridad. Pero he visto este patrón, ¿no? A mí, tuve mi encuentro con Dios a los 18 años, como ya hemos contado varias veces, pero hoy, siendo legado de mis padres, junto con mis hermanas, me fue fácil porque mis padres me dejaron una plataforma de integridad. Y me ayuda mucho este versículo que dice Pablo, ¿no? La fe no fingida que hubo en tu mamá, una fe íntegra, ahora te afectó a vos. Entonces yo creo que hoy a nosotros nos toca, no sé, vos tenés las mellis, ¿no? Peques, yo tengo los míos, peques, pero un día la vida se va a poner cada vez más seria, ¿no? Claro. Y no digo que necesariamente tengan que ser pastores, pero el legado espiritual de lo que vinimos formando, yo creo que la integridad hace que uno mire a sus padres y diga, le sea más fácil el camino. Tal cual. No digo que aquel que quizás sus padres o sus autoridades espirituales tuvieron fallas o abandonaron la integridad, no puedan avanzar, pero veo que cuesta más. Entonces yo creo que un costo de la falta de integridad es se vuelve complejo el legado. Y después veo que algo que trae la integridad es que el traspaso generacional se vuelve más sencillo. Por ejemplo, Elí. O sea, Elí venía de los sacerdotes. Y Dios dijo, nunca más yo haga esto. O sea, se cortó ahí en Elí, se cortó ese trabajo generacional. ¿Viste? Sí. Yo no sé si los que nos están escuchando se dan cuenta, pero este tema es como muy amplio, tiene muchas aristas y yo creo que es muy relevante en realidad el tema, porque a pesar de que estemos hablando de nuestra intención sea hablar de integridad y liderazgo, es como que nos lleva a tocar un montón de cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Yo creo que esta última cuestión que estás trayendo a la mesa del tema del legado,
es algo que yo, conociendo aún hijos de líderes espirituales, de pastores, etcétera, veo que ha sido la diferencia entre unos y otros. No sé si este tema creo que nunca lo hemos tratado acá en el podcast, pero lo hemos hablado personalmente. Este hecho de que uno, donde vaya, viste, vea que hay hijos de pastor que o no quieren saber absolutamente nada con el legado de sus padres, con lo que sus padres han hecho por el Señor, o lo abracen con uñas y dientes y se aferren a eso. Y yo creo que siempre que he visto una cosa u otra, una de las cuestiones claves en el asunto ha sido la integridad. Sí. Ha sido la integridad como una marca que el enemigo usó para aprovecharse y destruir a la generación que se estaba levantando, o para el Señor para agarrar y decirle, acá estos tipos vivieron una vida genuina, vivieron una vida real, verdadera. Y yo creo que, como José recién lo decía, yo también, yo puedo dar fe de la experiencia de haber vivido con mis padres, muchas veces lo he contado, ¿no? Eso de ver en ellos algo una búsqueda genuina de experiencias en el espíritu que los llevaran a ser libres de cualquier tipo de religiosidad. Ellos crecieron en un tiempo en donde el Espíritu Santo no se movía, no se manifestaba, en una denominación muy cerrada, pero tenían un corazón genuino para con Dios, y eso los respaldó, o sea, no solo en los frutos, digo, en lo que yo viví en mi hogar, en lo que nosotros veíamos. Yo creo que ahí hay una diferencia, ¿no?, que distingue a unos de a otros. Recién me acordaba de lo que estaba buscando, 1 de Pedro 2:21, ¿no? Y Pedro, hablando como el discípulo, uno de los más cercanos a Cristo, dice que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. O sea, la integridad, yo creo que Pedro y los discípulos que dejaron todo por el Señor, lo miraban, ¿viste? Claro. O sea, a ver si este es lo que dice ser. Y yo siempre digo algo, ¿no? Y lo cuento honrando a mi papá, que ya está en la presencia del Señor. Que no fue perfecto, claro, de verdad, para nada, pero fue íntegro, claro. ¿Viste? Yo tendría cosas de decir, che, pa, me hubiera gustado que hagas esto mejor. Sí, la verdad que sí, pero fue íntegro en cuestiones morales, por ejemplo. Siempre cuento algo medio chistoso, ¿viste? Cuando nos gustaba mirar fútbol juntos, sí, y en época de carnavales, tipo febrero, ¿será? No sé, había los partidos que se jugaban, y yo recuerdo que en las propagandas, pasaban propagandas invitando al carnaval, entonces pasaban mujeres recontra en paños menores, bailando, que le enfocaban las partes así más íntimas de su cuerpo. Y yo sabía que venían esas propagandas, yo era chiquito, ¿viste? No sé, 9 años, 10 años. Y siempre recuerdo, digo, cuando venga la propaganda me voy a hacer el dormido. Y voy a ver si mi papá mira. Vos sabés que lo hice varias veces. Entonces yo estaba en el sillón con él y me hacía el dormido, ¿viste? Y hacía así, y abría el ojito. Y mi papá siempre cambiaba. Claro. ¿Viste? O a veces íbamos por la calle y yo ya era más grande, y como mucho joven, sin haber tenido su encuentro con Jesús, no decía, uy, mirá, vi una chica bonita, a ver si mi papá se tienta y busca una excusa para mirarla. Y vos sabés que nunca lo vi hacer eso. Claro. Entonces, no fue perfecto, pero modeló una integridad que a mí me fue más fácil creer, por ejemplo, que el matrimonio, ya hasta que la muerte lo separe, claro, que se puede ser fiel a su esposa, amarla. Entonces yo creo que la integridad allana a la próxima generación el camino. Tal cual. Y hoy somos jóvenes, y quizás el que está mirando, ¿no?, también debe haber quizás chicos, no sé, capaz de 17 años. Quizás. Pero qué bueno es que cuanto más antes, podemos decir, la integridad sea no algo casual, sino algo que busquemos. Claro. Algo que digamos, che, así como digo, quiero ser, no sé, mi propio jefe, ¿viste? Quiero ser íntegro. No perfecto, pero quiero ser íntegro. Sí. Quiero ser una persona que sea... ¿no? Hay un versículo, perdón, de David que dice, andaré en integridad en medio de mi casa. O sea, ¿viste? Si, che, en mi casa ando como quiero, afuera. No, en mi casa ando íntegro. Entonces digo,
Es un objetivo. En mi vida trato que sea un objetivo, ¿no? Sí. No, pero pensaba, qué bueno que todos sepan que a pesar del legado que uno puede tener o de lo que ha visto de sus padres, hablando del rol de nuestros padres como líderes espirituales y como modelos, digo, eso no significa que no hayamos tenido que luchar por vivir una vida íntegra, por vivir una vida entregada. Y lo hemos tenido que hacer. Sí. Quizás habría que hacer algún episodio de la gracia de Dios, ¿no? Y que quizás, claro, porque a veces, ¿sabes qué? El otro día hablaba un pibe que venía a la iglesia cuando éramos mucho más pibes, era de mi edad, se fue a trabajar mucho tiempo a Buenos Aires y hace poco tiempo logró su traslado acá y está de vuelta congregándose, está feliz, ¿viste? Entonces justo el otro día hablaba con él y me dice, no, encontré una foto mía, re sabandija de cuando tenía, no sé. Esos que saben tus historias, ¿viste? Sí, los archivos X. Que me sacan los trapitos al sol, ¿viste? Y yo tenía la remera levantada y tenía, en ese tiempo usaba pantalones caídos por acá, ¿viste? Y se me veía el calzón y qué sé yo. Tiempos oscuros, ¿no? Y entonces me decía, qué loco lo que Dios hizo en vos, ¿viste? Una cuestión por el estilo. Me dice, qué loco verte hoy, pero me lo decía en serio, sería. La foto, claro, él estaba al lado mío en esa foto, éramos re pibes. Me dice, qué loco verte hoy y recordar lo que eras, algo así. ¿Viste? Paréntesis. Sí. El oversize de hoy. Ya lo usamos. Sí, nosotros lo usamos. No se hagan los modernos, ya lo usamos. Tal cual. Yo que tuve una lucha tan grande para calzarme el chupín y de pronto mi esposa me lo hace sacar, o sea... Che, cambiamos, ¿viste? Me siento un viejo, chabón. Sí. No. Pero eso, digo, es importante que todos lo entiendan. Detrás de nosotros, como detrás de otros... Porque, viste, algunos dicen, estos pibes nacieron en familias cristianas y la cosa les resultó fácil. No. Yo por lo menos les puedo hablar de manera personal porque lidié con la rebeldía y creo que mi amigo acá también. Y fue creo que una estrategia del enemigo a ver si en realidad truncaba cualquier plan que Dios tuviera conmigo, en el que estoy hoy sería porque no pudo. Claro, me mandó trató de mandarme todos los perros y por la gracia de Dios, en realidad yo creo el ejemplo de mis padres fue una cuestión fundamental. Porque aún ahí, ¿viste? Te marcan un norte. Vos podés andar en la que quieras. Sí. Vos decís, che, pero mi vieja ora por mí. Como que vos tenés siempre la oración de mi vieja, ¿no? Sí. Terrible. Es otro episodio, ¿viste? La oración de tu vieja. Pero ese es un episodio, ¿eh? Es un episodio épico que tenemos que hacer. La fe no fingida. Pero yo creo que ahí hay una cuestión clave. No todos tienen que entender. Creo que una lucha... La integridad es una lucha personal en la que uno se tiene que valer de la gracia de Dios, pero llevándolo al plano del liderazgo, porque hoy somos líderes espirituales, quizás hay un montón de gente que nos ve y nos dice, uy, sí, mi referente, esto, lo otro, pero lo que hay detrás es una lucha que nunca debe cesar, recién la leímos en Pablo, o sea, donde nos golpeamos, donde nos sometemos y donde insistimos en un camino que no... Para nosotros no tiene vuelta atrás, o sea, nosotros decidimos dejar todo por Jesús y Jesús es el amor de nuestra vida y es la pasión de nuestra vida y vivimos para que su reino se extienda sobre la tierra y es lo único que nos interesa. Literalmente es eso de lo que pensamos todos los días, hablamos todos los días y respiramos siempre. Y el tema es que siempre, mientras estemos en este formato, va a haber una lucha y va a haber una puja con querer volver atrás.